Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Ichiro patrocina esta reacción. Nos trae a un Mioza con Shimobe. Es un directo de 2017. Bien, bueno, es una de las composiciones que más claro se ve esa mezcla de heavy metal tradicional con power metal, con narrativa inspirada en el folclore japonés, así todo mezclado. Pertenece al concierto Hado Seibu y bueno, pues muestra a la banda en uno de los formatos más sólidos, ¿no? Es decir, creo que ya de este concierto hemos hecho alguna y así que bueno, ya sabemos que ejecución instrumental casi a la perfección, teatralidad, una vocalista excepcional, Matatabi no se queda atrás, así que bueno, Sí, sí, muy sí. bien. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. はい、それじゃあアルバム波動明王からごついのいきます。聞いてください。しもべ。Bueno, esto es, como siempre, fantástico los arranques. Bien, vamos a ir más o menos como solemos hacer los análisis, así que primero, ¿de qué va la historia aquí? Shimobe utiliza la figura del sirviente o vasallo como símbolo de la entrega absoluta a una voluntad superior, explorando temas como la lealtad, el sacrificio y la pérdida de la identidad individual. La letra va jugando con imágenes de servidumbre y de un destino inevitable, así que bueno, la música tiene por un lado, transmitir tensión, por otro lado, solemnidad para reforzar la sensación de estar asistiendo a como a una antigua narración épica, más que una Ajá. simple canción de heavy metal. Así que, bueno, a ver, cositas que voy viendo. Am, Maneki, eh, Maneki que suele ser el guitarra solista. Aunque bueno, solo se hacen los dos, pero bueno, Sí, sí, tiene eso te iba a decir, ¿eh? la categoría de.
A mí me gusta Maneki porque siempre cuando lo escucho tiene como una forma de tocar muy, muy de los 80 y 90. Am, y puede recordar incluso a bandas como Loudness o dependiendo de la canción también tiene cosillas de Galnerius por ahí, ¿no? Es decir, pero uno con su identidad de Dion Mioza, que va muy parejo con el otro guitarrista que es Karukan. Siempre me gusta cómo va explorando, ¿no? Es decir, cómo va haciendo cosas con la mano derecha. No golpea Ajá. las notas con la misma intensidad, sino que va como jugando con el sonido. Lo suaviza cuando no quiere dejarle, por ejemplo, espacio a Kuroneko para que cante. Em, Siempre es como suele ir a por fraseos cantables, ¿no? Con la guitarra, cuando toca ahí, cuando hace algún solo, siempre tira de bendings, tira de vibrato, tira de sustain para alargar las notas. Es una forma de tocar que me gusta bastante. Am, Karukan, bueno, mm, yo creo que en esta canción ha sido el que ha tirado de la rítmica para que empiece con contundencia la canción. Él no se queda solamente en acompañar, sino que tiene que construir, ¿no? Esa base rítmica muy estable sobre la que va a ir la melodía principal. Eh, claro, por fuerza tiene que ir como muy de la mano con Matatabi y con el batería, ¿no? Ah, Sobre todo, Karukan es alguien que tiene perfectamente interiorizado lo que es el control del tempo, entonces todo va como muy fluido, las transiciones son muy limpias, nunca hay ningún tipo de retraso o aceleración que rompa el groove de la banda, así que bueno, muy bien. Como es un tema largo y vamos a tener tiempo de poder hablar de todos, Ujú. pues aquí lo dejo. ¿Cositas que decir, David? Pues nada, que ha empezado salvajemente. Además, en un growl, no sé si ha sido de Matatabi o ha sido de Karukan, porque creo que Karukan también se dedica a hacer growls, pero yo juraría que ha sido Matatabi, pero Sí, vamos, yo creo que también. Ujú. que esa faceta de Matatabi a mí me encanta. Sí, sí, sí. Cuando pone esa voz de Este es áspera. el lado Oni de Matatabi. Sí, sí, sí. Venga, continuamos. Bueno, ida y venido de las guitarras ha sido estupendo, muy agresiva. Me encanta cuando hace los Sí, sí, armónicos sí. saturados, ese chirrido que se escucha. Es algo muy divertido de hacer con la guitarra. Em, pero conforme se iban calmando las guitarras, por decirlo de alguna manera, aparecía el bajo de Matatabi que sonaba como muy, muy potente. Increíble, sí, sí. Y mientras tanto, estaba dando un poco de miedo Kuroneko porque estaba como siendo poseída por algo, Estaba ¿vale? susurrando Y ahí. estaba haciendo una invocación y digo, wow, esto.
hay que tratarlo con cuidado. Eh, sí, 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 sí. A ver, Matatabi, aparte de la sorpresa del Growl, em, me gusta cómo trata su forma de entender el bajo, ¿no? Tiene mucho ataque, es un sonido bastante claro, no es un bajo en esta ocasión que tenga así una distorsión. Em, Siempre el bajo de Matatabi sobresale en el espectro medio del sonido, más que ser un bajo con mucho grave, ¿vale? Con un sonido así que destaque por los graves. Yo creo que se lo deja más bien para la batería, para el bombo de la batería, y como no quiere andar en la misma frecuencia, pues destaca por los medios. Siempre mucha definición, mucha articulación, em, siempre haciendo un buen equipo con la batería, Sí, sí, como sí. cualquier bajista que se precie. Pero claro, ahí aparte con su voz grave, pues ahí aportando autoridad, contrastando Sí, sí. con el timbre brillante de Kuroneko, no intenta competir con ella, No, no. pero es una voz, es una segunda voz estupenda, ¿no? Para reforzar ese carácter épico de la composición. Sí, pero además tanto cuando hace growls como cuando canta melódico. Claro. La verdad que es un tío que canta muy bien. Mm, sí, Y volvemos a decir que tocando el bajo es complicado cantar. siempre, 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 siempre. De Makoto, voy a decir que bueno, el doble bombo tiene una forma de ejecución bastante uniforme, mm, pero que no aparece únicamente para aumentar la velocidad, sino él lo que hace es, el doble bombo lo utiliza como para reforzar los momentos dramáticos y muy bien en cuanto a la igualdad de los pies, tanto de velocidad, de intensidad, todo suena perfectamente uniforme, Sí, aunque, bueno, de vez en cuando puede hacer algún tipo de irregularidad rítmica para acentuar. Eh, es un batería muy inteligente, ¿no? Es decir, todas las frases que va haciendo con la batería, se trata de colocar el acento donde debe en cada momento para siempre potenciar algo, ¿no? Para darle dinamismo a la batería. Y a ver, con los teclados, pues reforzando. Su misión siempre es ampliar la profundidad armónica sí. con esos arreglos orquestales y bueno, pues está ahí en la sombra siempre, pero bueno, Sí, sí, eh, además que... Pero luego cuando le enfocan ahí, bueno, cuando enfocan a Kuroneko que se le ve a él detrás, mm, siempre está ahí animando al público. claro, él nunca, nunca va a invadir el registro ocupado ni por las guitarras ni por la voz. Entonces, él trabaja principalmente en las frecuencias medias altas y bueno, cuando hace algún grave también, todo muy controlado, pero que eso, que él va para que el grupo suene más grande todavía. Sí. Perfecto, venga, vamos a continuar y luego ya hablamos de las voces y nos entretenemos con eso. 私に染めし向かいにありてこのまたきを絶やしてなるか 「
¡Guau! El poderoso Matatabi. Bien, pues a ver, vamos a ir con las voces. Kuroneko, ¿no? Eh, bien, da hasta miedo de lo expresiva que La es. expresiva, sí, sí. Esa mirada yendo de un lado hacia el otro y cuando se empieza a reír sola, ya digo, buf, me voy de aquí. Me voy antes de que ocurra algo grave porque, en fin, Da miedito, sí, sí. no querría yo estar delante de ella cuando termine de hacer o la invocación o la posesión, no sé. A ver, bueno, pues un control absoluto, ¿no? De esa interpretación. Am, claro, tiene muchas virtudes. Aprovecha la enorme claridad de su emisión para situarse por encima de las guitarras. No necesita aumentar el volumen, ya con el tono suyo lo consigue de forma natural. Es una voz muy estable. Am, Muy bien en la respiración, las transiciones de voz de pecho a voz mixta lo hace muy fluido. Cuando quiere una resonancia muy cálida, muy enfocada. Y cuando, cuando se va a los agudos, desplaza progresivamente la resonancia para que hacia la máscara facial, ¿no? Sin perder cuerpo, lo que es el sonido, Sí, y va cambiando hacia la voz de cabeza. Claro, con su capacidad, como hemos dicho, con el control, con la respiración, puede hacer frases muy largas sin ningún tipo de problema, con esa calidad tímbrica hasta la última sílaba de la frase, no hay ningún sí, tipo de pérdida, porque sabe apoyar muy bien la voz y es muy precisa. Así que, bueno, tiene muchos recursos para poder hacer diferentes tipos de voces, diferentes tipos de apoyos, el color de voz lo va manejando según quiere. sí, sí, Porque hace lo que ella quiere. claro, porque Kuroneko actúa como una narradora y dependiendo de lo que le pida la historia, pues su voz va hacia allí, ¿no? Que por cierto, hablando de Kuroneko, Sí, el otro día en el anterior vídeo creo que fue, que sí, dije que me recordaba a Yuko, a la vocalista de Wakaki, sí. y Jadesillo Ofu. me dijo, ¿será que ella, vamos, que Yuko te recuerda a Kuroneko? Claro, Omnioza se hace en el 99 creo, y la Wakaki empiezan a tocar en 2013. Así que Ujú. obviamente, pero no, yo me quería referir que cantando se parece, me recuerda una a la otra porque cantan lo que estuvimos diciendo, Sí, en la efectivamente. misma escuela. Y de Claro. hecho, también hay Kuroneko ha inspirado a Fuki, nos dijo, Ujú. a hacer pues, como canta Fuki también, que también Sí, se le da un aire, ¿sí? el vibrato sobre todo, Sí, sí. sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Lo veo lógico y normal que inspire a una nueva generación. Eso es lo que te decía, ella no exagera realmente ni ningún gesto ni dramatiza en exceso, dependiendo de lo que pida la narración, ella hace una mirada, articula de una manera concreta, Sí, así que bueno, todo es pura intención de lo que ella quiere contar. Y, y bueno, Matatabi es completamente diferente. Pero bueno, precisamente ahí reside su importancia. Su voz, como decimos, es el contrapunto narrativo de Kuroneko, es un color más grave, más sólido, más terrenal, que bueno, va cambiando casi la atmósfera, ¿no? De la canción. sí, Es una voz de pecho muy resonante. Claro, la colocación de la voz es distinta. Tiene como un timbre así como más oscuro, más robusto. Que bueno, que muy apropiado para representar las figuras de autoridad o los personajes que él se atribuye en las canciones, ¿no? claro. Eh, Así que bueno, mm, es muy De, estable cantando. de Dime. hecho, es un significado, puede ser un significado del yin y el yang que tienen
el símbolo del grupo. Totalmente. Sí, sí, muy bien traído. Sí, sí. Así que, entre otras lindezas, que puede haber bastantes más significados. Sí, sí, sí. Bueno, escénicamente transmite exactamente la misma serenidad que muestra como bajista, es decir, no necesita Sí, ni grandes movimientos para captar la atención. Su sola presencia ya comunica liderazgo, experiencia y bueno, cuando comparte, digamos, líneas con Kuroneko no intenta sobresalir, adaptas la intensidad para que ambas voces se integren como si fueran dos personajes diferentes dialogando dentro de la misma historia, que es al final de lo que se trata. Muy bien, bueno, pues venga, vamos hasta el final. 重力のしもべよただルイがつまるつりこの川にはいらぬ主情の道に向かう ahí va. Qué, qué final más chulo, ¿no? Es Sí, sí, además que no me lo esperaba. Yo esperaba ahí como suelen hacer siempre ahí con la batería. esa parte de teclado me ha recordado como si ahora Kuroneko estuviera pensando y ves la imagen de, del bambú y el río fluyendo mientras da pie a la escena en la que visualiza sus pensamientos, ¿no? Típica película cuando es un flashback y de Sí, pronto sí, va y recordando, está el viento con el pelo así al viento ahí. efectivamente, y vuelve la imagen del templo y ve sus orígenes, en fin, ese tipo Ya de nos cosas. estamos desviando un Se nos poco. va mucho la perola y eso que solamente estamos con agua, así que imagínate, la imaginación, el poder. Bueno, pues genial, muy bien. Como decía, ese diálogo entre Kuroneko y Matadabi es fundamental. Sí. Bueno, pues me ha encantado. Y Chiro, gracias como siempre por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.